Entonces, mientras va andando, vamos haciendo el culto, bienvenidos todos. Y bueno, la hora eh, de inicio a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Estamos siempre iniciando puntualmente para que aquellos que quieran conectarse vía Zoom con nosotros. Y hemos estado conversando en las últimas semanas de la mujer. Hemos estado hablando del ministerio de la mujer, la actividad que hace la mujer eh, dentro de la iglesia, de la misma manera como la, el hombre viene haciendo el trabajo dentro de la iglesia. Y quisiera que fuera, por favor, el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Libro de Romanos, capítulo 16. Y damos gracias a Dios por su palabra, porque nos alimenta. Es parte del alimento espiritual, es parte del trabajo pastoral, dar alimento por medio de la palabra de Dios a los miembros de la congregación. Dar alimento, eso es pastorear, es parte de el apacentar la oveja. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces vamos a conversar eh, un buen rato en la mañana de hoy referente a diaconisas, discípulas y el trabajo en el Señor de la mujer. Discípulas, diaconisas o diaconisas, discípulas y el trabajo en el Señor de la mujer. Y les comentaba, si mal no recuerdo, la semana pasada, que uno de los grandes problemas dentro de la iglesia es que un porcentaje muy alto de mujeres están dentro de la iglesia y no saben qué pueden hacer dentro de la iglesia. Orándole a Dios, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi función? ¿Qué debo hacer dentro de la iglesia? Y otras se dan hasta por vencidas porque todo lo que Dios pone en su corazón para hacer, eso no lo pueden hacer porque eso nada más lo hacen los hombres. Y lamentablemente esto ocurre porque los hombres no nos hemos dado a la tarea de estudiar en la palabra de Dios lo que la mujer hace dentro de la iglesia. Y aún más para que nos duela a los hombres en todas las iglesias, inclusive en una que le dicen los calladitos, ¿no? El porcentaje mayor de asistencias es de mujeres. Esta iglesia que le hago referencia, que le dicen los calladitos, no me sé el nombre de la denominación, pero le dicen los calladitos, la mujer tiene prohibido hablar. Y nada más hablan los hombres. La mujer entra a la iglesia y ellas no pueden ni cantar, no pueden hacer nada. Ellas simplemente allí es un objeto más dentro del lugar. Todo lo hacen los hombres. El extremo, ¿no? El extremo, tan siquiera en la gran mayoría de las iglesias, la mujer la dejan cantar, la dejan dirigir, la dejan, pero hay también ese extremo que la mujer no puede hacer absolutamente nada dentro de la iglesia por la mala interpretación de unas escrituras del apóstol Pablo. Y yo les comentaba el domingo pasado que le iba a hablar un poco de lo que Pablo había dicho
de las mujeres y que quizás eso que Pablo había dicho de las mujeres no era lo que usted esperaba escuchar, pero que es lo necesario para nuestra vida saber qué fue lo que dice el apóstol Pablo. Esta carta a los romanos se le atribuye como escritor al apóstol Pablo. Algunos la ponen por duda, pero bueno, el escritor al libro de Romanos, pues deja constancia del trabajo de la mujer dentro de la iglesia. Y sabe que el apóstol Pablo creía que no tenía necesidad de estar dando cartas de recomendación porque él decía que el Espíritu de Dios daba testimonio de quién era cada uno de ellos. Entonces, el apóstol Pablo no veía la necesidad de dar carta de recomendación. Si usted va a Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando de que no era necesario que ellos como apóstoles, conocidos por todo, pues les tuvieran que estar dando carta de recomendación. Pero en la porción donde iniciamos, en el libro de Romanos, capítulo 16, vemos que Pablo está haciendo una recomendación, está recomendando a una mujer, recomendó a la hermana Febe. Entonces, para algunos, esto pudiese ser una contradicción. El que, el que dice que no es necesario recomendar, ahora está recomendando a la hermana Febe. Parece como contrario, ¿no? Parece como contrario. Y eso es lo que está ocurriendo con algunos escritos del apóstol Pablo, que por ciertas condiciones y situaciones en algún lugar, él tomó unas decisiones, pero vemos que en otras cartas está hablando de la necesidad de reconocer el trabajo ministerial de la mujer. Y esto no es hipocresía, es que, mire, hay veces que hay que tomar acciones puntuales por lo que ocurre en un lugar, por lo que ocurre en un lugar. Y entonces, porque el hecho de que haya una carta de Pablo que hable acerca de la no necesidad de recomendación, eso no significa de que es una prohibición el recomendar a alguien. No, si alguien quiere hacer una carta de recomendación porque usted se va a ir de viaje, porque usted va a ir a congregarse en otro lugar y usted quiere allí pues llegar a esa iglesia y que le conozcan, entonces lleva una carta de recomendación del pastor o de la congregación donde usted se congregaba y eso es muy bueno, porque eso no significa que Pablo prohibió las recomendaciones o que sea pecado hacer la recomendación de una persona. Y el mismo que recomendó a Febe es el mismo que había dicho que no era necesario recomendar. Por eso cuando nosotros leemos la escritura, tenemos que analizar toda la escritura con respecto a un tema, a una idea y dejar claro con respecto a ese tema qué dice en línea general la escritura de ese tema. Esta hermana que se llamaba Febe, dice la Biblia que realizaba un trabajo de diaconado en la iglesia. Era la diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y qué bueno que
aparece esta palabra en la Biblia, diaconisa, diaconisa, porque no es aplicable a un hombre. El término diaconisa, para el hombre el término es diácono y para la mujer es diaconisa. Entonces, os recomiendo además, Romanos 16, 1 y 2, donde empezamos, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Y mire lo que le tocó hacer al apóstol Pablo, que la recibáis en el Señor. ¿Se da cuenta? Que la recibáis. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se vio en la necesidad de expresar, decir que la recibáis? Porque no la querían recibir por el simple hecho de ser mujer. Por el simple hecho de ser mujer. Y le dijo que la recibáis en el Señor y dice, como es digno de los santos. No como una hermana más, no como, sí, ella asiste acá, pero dice, como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite. Bueno, ¿por qué Pablo tuvo la necesidad de recomendarla? Ujú. Lo más seguro, la Biblia no lo aclara, pero lo más seguro es que habían hombres que no querían recibirla. Hombres, porque ella era mujer, entonces ella no puede ministrar, ella no puede hacer el trabajo de predicar, ella no puede hacer el trabajo de ganar almas porque ella es mujer. Y al apóstol Pablo les tocó decirle que la recibieran y con dignidad, como es digno de los santos, y que la ayudaran encima de que la recibieran, dice, la ayuden. Y mire cuán difícil es para un hombre ayudar a el trabajo que hace una mujer, ¿no? Él quiere es que la mujer se ponga a un lado y él hacer el trabajo. Cuando nos toca ayudar, el trabajo que nos han encomendado es ayudar. Si nos toca ayudar, ayudemos. Ayudemos, no seamos tropiezo, no seamos causante de problema porque no le parezca eh, que, que sea bueno o no sea bueno. Bueno, el apóstol Pablo le dijo que la recibieran y la ayudaran. Esta hermana, la hermana Febe, tenía el respaldo de Dios en el trabajo que realizaba. Y de esta manera lo reconoce el apóstol Pablo. Es más, él se pone como garante de la recomendación y dice que ella ha ayudado a muchos y dice, y a mí mismo me ha ayudado. A mí mismo me ha ayudado. Y ese es el trabajo en el Señor de que nosotros tenemos que aprender a servir, a ayudar, a ser siervos y no a ser piedra de tropiezo. Pero alguno dirá, bueno, hermano, pero es que eso sale solamente una vez, nada más en la Biblia hay una sola vez, un solo versículo que habla de diaconisa. Mire, usted no sabe cuántas cosas en la Biblia aparecen una sola vez y la damos por ciertas. Le pregunto, ¿lloraría el Señor Jesucristo solo una vez? Porque solamente la Biblia recoge una sola vez y no le da mucho drama, sino que cuando estaba frente a la tumba de Lázaro dice, y Jesús lloró. Y significa que en sus 30 y algo, 33 años que vivió en esa tierra, no volvió a llorar, nada más lloró una sola vez, porque la Biblia nada más lo registra una sola vez. Entonces,
Es que diaconisa sale solamente una vez, entonces ya no hubo más diaconisa. Cuidado, tenga mucho cuidado, que aunque no aparezca el registro, es necesario saber que en la iglesia también había diaconisa y por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, pues entonces escribiendo una de sus cartas, no recuerdo ahorita exactamente, pero él da los parámetros por los cuales se iban a regir los diáconos y las diaconisas. Entonces, yo sé que usted sabe de eso más que yo. Por lo tanto, usted sabe de qué porción le estoy hablando. Entonces, Dios, lo que ha hecho con el hombre y la mujer, que hemos venido diciendo durante estos últimos días, es poner sobre ellos su espíritu y por medio de ellos hacer la labor, el trabajo que Dios tiene determinado para estos tiempos. Vamos a ver el ejemplo que está en primera de Corintios capítulo 11 versículo 4 al 5. Primera de Corintios 11 de 4 al 5 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vuelvo y leo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que lo primero que se nos va al- a la vista es que se afrenta o no afrenta, que si es cabello largo o no es cabello largo, que si se cortó el cabello o no se cortó el cabello, pero eso no es lo importante ahorita. En este ejemplo, quiero mostrarle es que tanto para la mujer como para el hombre está hablando de la misma situación. Dice, ora o profetiza. Fíjese que no dice, la mujer ora y el hombre profetiza, o el hombre ora y la mujer profetiza, sino que lo que dice es que ambos oran y ambos profetizan, porque Dios los usa de la misma manera. Tanto el hombre como la mujer ora, tanto el hombre como la mujer profetiza, porque ambos son dados por la acción del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Y cuando el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, esta es la porción que él le comentaba de los requisitos para los diáconos, eh, él hace un listado para esas personas que iban a ejercer el diaconado. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Allí dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mire, la razón por la que en algunos lugares no hay diáconos hombres, estamos hablando de diáconos, son hombres, es porque no llenan los requisitos.
¿Cómo deben ser? Honestos. Y es increíble que la honestidad, el poder ser correcto delante de los hombres y a espalda de los hombres, sea una de las cosas más difíciles de encontrar dentro de muchas personas. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Mire, cuando vemos estos requisitos, usted podría decir, pero ya va, este, que, y de esta gente había dentro de la iglesia, personas deshonestas, con doble moral, borrachos, codiciosos, tracaleros, y asistían a la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia es un hospital. A la iglesia no viene la gente porque es buena, sino para ser transformada. Ahora, lo que no podemos permitir es que la gente deshonesta se haga de las riendas de la iglesia y pretenda que todos andemos torcidos como ellos quieren andar torcidos. Eso no lo podemos permitir dentro de la iglesia. Pero siempre va a haber gente que quiera andar torcido. Por eso es que nosotros, a sabienda de esta situación, es que tenemos que mantenernos firmes, porque si vemos que aquel está caminando torcido, no nos afecte nuestra fe y no nos afecte nuestra convivencia con Dios por el hecho de que aquel quiere andar torcido. Nosotros hemos sido llamados a vivir en rectitud, a vivir con limpia conciencia, a vivir santos delante de Dios, apartados del mal, y en eso procuramos andar. Ahora, estamos hablando de estos requisitos son iguales para la mujer. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. Le pide, así como a los hombres, le pidió que fuesen honestos, las mujeres sean honestas, no calumniadoras. Pareciera que a la mujer pues se le va la lengua y habla más o en contra de alguien. No sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo no sé si la razón por la que en la mayoría de las iglesias no se nombran diáconos, organizaciones, la mayoría no nombran diáconos. No sé si es que porque los requisitos están mucho más claros que la palabra pastor. Y entonces el pastor le permitimos algunas cosas que si fuesen diáconos, estuviesen sentados en disciplina. Entonces, vamos a ser un poquito más conscientes de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Estas mujeres de las que habla acá, donde dice, las mujeres asimismo sean honestas, estas mujeres no son las esposas de los diáconos.
porque después de decir las mujeres, entonces dice que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Entonces, estas mujeres de las que hace referencia acá son las diaconisas, son las diaconisas. Y esa conducta honesta, no calumniadora, sino sobria, fieles en todo, es parte de los requisitos para las mujeres que ejercían el diaconado, o sea, las diaconisas. Pero más allá de la función que va a ejercer cada uno, tanto el diácono como la diaconisa, este, eh, lo que quiero mostrarle es que existe la misma designación tanto para la mujer como para el hombre. Ambos ejercen el diaconado. Que los diáconos son siervos, y eso es muy bueno, que sirvan, pues Dios ha prometido que sobre los siervos y sobre las siervas es que Él va a derramar su Santo Espíritu. Y es por medio del Espíritu de Dios que nos va a guiar, nos va a capacitar, se va a glorificar, Él va a manifestar su poder como Él quiere. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Usted como mujer, usted puede ser usada por Dios para hacer la obra. Permita, por favor, y permitamos todos que Dios por su Santo Espíritu se glorifique tanto por medio de una mujer como por medio de un hombre, que ambos ejerzan el diaconado, que ambos oren, que ambos profeticen, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, este es parte de los argumentos que usan las personas, ¿no? Al hablar en contra de el ministerio de una mujer, pero no toman en cuenta que Dios los usa de la misma manera, los usa para orar, los usa para profetizar, a cada uno de ellos. Hay otro argumento que me gustaría que miráramos, porque se usa mucho a la hora de hablar en contra de que la mujer llegue al pastorado. Y una de esas cosas que dicen es que el Señor Jesucristo solo tuvo discípulos. Yo creo que usted lo ha escuchado. El Señor Jesucristo solo tuvo discípulos, no tuvo discípulas. Y bueno, permítame decirle que esa afirmación no es verdad. Eso no es verdad. Pero para que usted no se quede con mi palabra, lo vamos a ver en la Biblia. Mire, todo aquel que recibía las enseñanzas del Señor Jesucristo y creía en el Señor Jesucristo, siguiendo las enseñanzas de Él, eso es lo que se llama ser discípulo. Y en el caso de la mujer, las mujeres que creyeron en el Señor Jesucristo y que siguen sus enseñanzas, a ellas se les llamó discípulas. Vaya al libro de Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36. Quizás a alguno esta palabra le suene extraña, porque como no la escuchan, y entonces el Señor Jesucristo solo tuvo discípulos, pero la Biblia habla de discípulas. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula. ¿Dice su Biblia allí así? Había en Jope una discípula. ¿Ve que no lo estoy inventando? Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Bueno, usted puede leer la historia completa. Me interesa es que usted vea que había una discípula, pero no es que esa fue la única discípula. Vuelvo y le insisto, toda mujer que crea en el Señor Jesucristo y siga sus enseñanzas, se le llama discípula, no discípulo, sino discípula.
Ese es el término usado para señalar a una mujer que había creído en el Señor Jesucristo y vivía para Dios. Entonces, sepa que se le llamaba discípula y que aunque no es frecuente que aparezca en la Biblia, aunque sea quedó el registro una vez para que usted supiera que sí había discípula. Ahora, no me vaya a salir entonces el Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos y una discípula. Ay, Dios mío, bendito sea el Creador. Permítame, los discípulos del Señor Jesucristo fueron muchos y siguen siendo muchos. Los discípulos no fueron 12. Los que sí fueron 12 fueron los apóstoles, pero los discípulos fueron muchos. Los apóstoles fueron 12. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. Cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Y qué hizo con los discípulos? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, de todos los discípulos que tenía, de todos los que le seguían, de todos los que habían creído en él escogió aparte a 12 y a esos 12 les llamó apóstoles. Vuelvo y digo, 12 apóstoles, pero muchos discípulos. De entre los discípulos escogió 12 apóstoles. Libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces, él llamó a un grupo de discípulos y de esos discípulos, pues escogió 12 para que esos 12 llegasen a ser apóstoles. Mire, incluso con, mm, con Natanael, que Natanael era un personaje que el Señor mismo, el Señor Jesucristo dio un testimonio bastante bueno de Natanael. Y, y usted consigue que eh, Natanael no formó parte de los apóstoles, pero era discípulo y no formó parte de los apóstoles. Si lo vemos por el lado del engaño, mm, pues quizás no hubiese hecho lo que hizo Pedro, porque Pedro negó al Señor, mientras que de Natanael, el Señor Jesucristo dijo, he aquí uno en quien no hay engaño. Entonces, cualquiera de nosotros humanamente diría, no, para poner a Pedro ahí, pongo a Natanael que no me va a engañar. Pero no, no fue contado entre los apóstoles. Era discípulo, pero no fue contado entre los 12 apóstoles. Entonces, los discípulos fueron muchos, las discípulas fueron muchas, pero los apóstoles fueron 12. Y bueno, el que quiere contender y llevar la contraria va a decir, ¿y por qué entonces cogió 12 hombres y no metió 10 hombres y 2 mujeres? Porque el que quiere llevar la contraria va a pegarse por cualquier lado. Mire, aún no había sido derramado el Espíritu Santo sobre toda
carne, aún no era el tiempo. Luego del cumplimiento del tiempo en que Dios derramó de su espíritu sobre toda carne, entonces las cosas fueron totalmente diferentes y usted lo va a ver ahorita más adelante. A este grupo de 12 le dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios y fue a quienes llamó apóstoles. Y aprovecho la oportunidad para hacer una observación. Nosotros como iglesia, la iglesia restauración del fundamento apostólico, nosotros como iglesia creemos que solo hubo 12 apóstoles, ni uno más, ni uno menos. Esos apóstoles los escogió el Señor Jesucristo como sus apóstoles. Discípulos hubo mucho, pero solamente hubo 12 apóstoles. Por lo tanto, nosotros no designamos, no nombramos a ningún hombre ni mujer como apóstol. Me dijo una persona hace varios años atrás, pero si ustedes se llaman Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico, ¿cómo es que no creen en apóstoles en la actualidad? Porque solamente hubo 12 apóstoles, no hay más. De esto da testimonio la palabra de Dios cuando en esa ciudad que descenderá del cielo, allí van a aparecer el nombre de los 12 apóstoles del Cordero, no más. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De manera que si hay alguien en la actualidad que sea o que se nombre apóstol, no es apóstol del Cordero. ¿Y para qué entonces ser apóstol si no va a ser apóstol del Cordero? Entonces, solamente hay 12 apóstoles. Nosotros estamos llamados a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya el evangelio está establecido. No hay nuevo, nada nuevo que agregar al evangelio de salvación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo, tanto de hombres como de mujeres, es aprender lo que enseñó Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de los apóstoles y por medio de los profetas, y enseñar lo que ellos enseñar lo que enseñaron los apóstoles, los profetas y el Señor Jesucristo con la guía del Espíritu de Dios. Esa es nuestra función. Nosotros no andamos inventando evangelios. Nosotros tenemos es que predicar lo que ellos predicaron, enseñar lo que ellos enseñaron, y eso lo puede hacer tanto una mujer como un hombre. Porque tanto el hombre como la mujer creen en el Señor. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 12, dice que cuando Felipe predicaba, cuando anunciaba el evangelio de Dios, no se convertían solamente los hombres. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces creían hombres y mujeres y se bautizaban hombres y mujeres. Mire, cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia,
La Biblia dice que perseguía tanto a hombres y a mujeres. Y dice, pero si la mujer no tenía ninguna participación, ¿para qué iba Pablo a perseguir a las mujeres? Si usamos la lógica de los que creen que la mujer no puede enseñar, sino que la mujer debe permanecer en silencio, ¿para qué Pablo perseguía a las mujeres? ¿Por qué? Si eran un cero a la izquierda. Bueno, la razón por la que Pablo las perseguía era porque la mujer no era un cero a la izquierda. Hechos capítulo 22, versículo 4. Hechos 22, 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Para qué las encerraba? Ocupaban espacio, había que darle de comer allí dentro de la cárcel y igualito, ellas no podían hacer nada según la lógica de que la mujer no puede hacer nada. Pero Pablo las perseguía y las encerraba en la cárcel porque las mujeres también predicaban el evangelio de Jesucristo. Por eso eran perseguidas. Créame, algo decían esas mujeres que se ganaron el ser perseguida por el apóstol Pablo. Por Pablo, perdón, el apóstol no, por Saulo de Tarso. Entonces es interesante ver que cuando vamos a la Biblia, aunque la Biblia habla de siervos y de siervas, en el Nuevo Testamento empieza a usar la palabra hermano y hermana para referirse a hombre y a la mujer dentro de la iglesia. Y incluso cuando usa la palabra hermano para incluir tanto al hombre como a la mujer. Y esto tenemos que saberlo porque al leer la Biblia, si aparece que dice solamente hermano, entonces eso no significa que es excluyente para los hombres. Eso no es exclusión, no es discriminación en el lenguaje. ¿Ve? Pero lamentablemente, por el hecho de que, lamentable de que hay gente que está en contra de la mujer, entonces en la Biblia va a usar el término hermana para hacer énfasis en la mujer, porque hay muchos hombres que lo que quieren es que la mujer esté relegada a un segundo plano, sea la sierva del hombre, y eso no es así en la iglesia. Entienda que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermana, usted que está haciendo el trabajo, que está predicando, que está haciendo la labor de hacer llegar el Evangelio a diferentes lugares, el trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿se ha puesto usted a meditar en esta expresión? Porque esta expresión no la estoy inventando, está ahí en la Biblia. Dice, el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es trabajar en el Señor? ¿Qué es trabajar en el Señor? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice el trabajo en el Señor no es en vano? ¿Qué actividades forman parte de ese trabajo en el Señor? ¿Será que podemos enumerar esas cosas que se toman como trabajo en el Señor? ¿Será predicar parte del trabajo en el Señor? ¿Será dirigir un culto parte del trabajo en el Señor? ¿Será pastorear parte del trabajo en el Señor? ¿Será ministrar en forma general cualquier don, será parte del trabajo en el Señor? ¿Será servir parte del trabajo en el Señor? ¿Será orar parte en el trabajo en el Señor? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿Cuál de esas cosas
el trabajo en el Señor? Bueno, tristemente, para algunas personas, va, la respuesta va a depender de si es hombre o si es mujer. Bueno, si es hombre, el trabajo en el Señor es este y este. Y si es mujer, el trabajo en el Señor es este y este y este. Permítame decirle que la Biblia no hace esa distinción. La Biblia habla de el trabajo en el Señor en parejo, por completo, tanto para la mujer como para el hombre. ¿Y qué sucedía? Bueno, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de resaltar el trabajo en el Señor hecho por algunas mujeres. En el mismo capítulo donde empezamos, que recomienda a la hermana Febe, allí al apóstol Pablo le toca resaltar el trabajo de la obra en el Señor de otras mujeres, no solamente de Febe. Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 12. Romanos 16, 12, dice, saludad a Trifena y a Trifosa. Son nombres de mujeres. Por favor, no le vaya a poner a su hija así, que en verdad suena feito. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Se dio cuenta? Saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Y qué hacía Trifena y Trifosa? Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la ha trabajado mucho el Señor. Ha trabajado en el Señor. Entonces, ahora viendo tanto hombres como las mujeres en el Señor, le pregunto, ¿qué implica el trabajo en el Señor? ¿Cuál es el trabajo en el Señor? Bueno, vamos a llegar al capítulo, entonces nos ayuda, de comprendo el trabajo del Señor. Estábamos sin señal. Bueno, les decía que después de haber visto que las mujeres, parece que alguien no quiere que expliquemos lo que es el trabajo en el Señor. Este, al ver que estas mujeres trabajan en el Señor, entonces le decía, después de haber leído este versículo, ¿qué implica el trabajo en el Señor? El libro de Gálatas nos ayuda a ir comprendiendo. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Y el apóstol Pablo, hablando con los Gálatas a raíz de la situación que se estaba presentando dentro de ellos, que habían dejado el mensaje, la enseñanza que Pablo les había dado, ahora la estaban poniendo a un lado. Pablo le dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Y qué era lo que había hecho Pablo? Enseñarles la gracia de Dios en el nuevo tiempo, que ya no era conforme a la ley, sino que ahora estamos en Cristo Jesús. Y entonces le dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo había hecho un trabajo en el Señor allí con los Gálatas. Por lo tanto, es el mismo Pablo quien define el trabajo en el Señor como ir predicando el Evangelio, llevar la palabra de Dios como el trabajo en el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuál era el trabajo de Pablo?
No me vaya a decir, él hacía tiendas de campaña. Sí, ese era su trabajo material, de donde él recibía su ingreso para sostenerse él y los que andaban con él. Pero, ¿qué trabajo hacía Pablo en el Señor? Predicar el Evangelio. Primera de Corintios 15:10 estoy leyendo. Predicar el Evangelio. Ahora vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, para que en el día del Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano, ni en vano he trabajado. De manera que lo que hacía el apóstol Pablo de predicar el evangelio, ese es el trabajo en el Señor. Cuando Dios, por medio de su espíritu, envía el mensaje a través de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al 3, el mensaje a la iglesia de los Efesios. En Éfeso, Apocalipsis 2, del 2 al 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿De qué trabajo está hablando allí? Este arduo trabajo no era hacer ventas para recaudo de fondo para la iglesia. Este arduo trabajo no era hacer la limpieza dentro de la iglesia. El arduo trabajo era dar a conocer la verdad del evangelio. El trabajo en el Señor es predicar el evangelio, llevar el mensaje de la salvación, y por eso recibiremos recompensa. Es más, todas las labores en el Antiguo Testamento, todas las labores que hacían este, dentro del tabernáculo, estaban consideradas como el trabajo del Señor también. Así lo recuerda en Primera de Corintios 9:13 el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan, trabajan en las cosas sagradas. De manera que el trabajo en el Señor tiene que ver con la difusión, perdón, no disfunción, sino difusión, de dar a conocer el evangelio. El apacentar la grey de Dios, ese es el trabajo en el Señor. Y esto es lo que nosotros pregonamos que Dios hace por medio de mujeres y por medio de hombres. Hacen el trabajo en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, porque hay gente que no trabaja, hay gente que no hace el trabajo de la predicación del evangelio. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. Predicar, enseñar es un trabajo. Cuando Pablo le dice a Timoteo de los ancianos que gobiernen bien, dice 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ese es el trabajo en el Señor, predicar y enseñar. Entonces, las mujeres que fueron tenidas en cuenta por el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 16, fue para dejar constancia de que
ellas también trabajan arduamente en el Señor. Romanos 16:6, y disculpe que voy tan rápido, es que ya se nos cumplió la hora. Romanos 16:6 dice, saludad a María. No la habíamos nombrado, habíamos hablado de Febe, habíamos hablado de Trifena Trifosa, habíamos hablado de Pérsida, pero no habíamos hablado de María. Romanos 16:6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y el versículo 12, allí el capítulo 16, deja constancia de que el trabajo era en el momento. O sea, que no fue cuando allá el Señor Jesucristo estuvo, sino en el momento en que escribe la carta. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, versículo 12, las cuales trabajan. No dice trabajaron, dice trabajan, están trabajando en el Señor. Y saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado. Esta tenía tiempo trabajando. Ha trabajado mucho en el Señor. Entonces siempre habrá mujeres que tendrán el deseo de hacer el trabajo en el Señor. Les felicito. Dedique su vida a trabajar para el Señor, al servicio en la obra. Déjese usar por Dios y estoy seguro que en ocasiones va a hacer el trabajo mucho mejor que lo hacen algunos hombres. Pero no se trata de que seamos mejores o peores, de que la mujer es mejor que el hombre o de que el hombre es mejor que la mujer. Ese no es el propósito de Dios. Cada quien recibirá el respaldo de Dios según el talento que Dios le dé. A uno, 5, a otros, 10, a otros, 1. Dios verá la capacidad que hay en cada quien y cada quien lo hará según la capacidad que Dios le ha dado. No es ser mejores que alguien o que otro. Se trata de aprender a respetar el trabajo que Dios hace tanto por la mujer como por el hombre. Respetar el trabajo. Mire, yo no he pasado todos estos días hablando del ministerio de la mujer y de cómo Dios usa a la mujer para convencer a aquellos que no están de acuerdo. Ese no ha sido el propósito. El propósito es que usted, mujer, entienda que en las manos de Dios usted es especial, que Dios va a manifestar su gloria a través de usted. Vaya, trabaje en el Señor, predique, vaya y enseñe la palabra de Dios. Por supuesto, siempre bajo la dirección de Dios, porque es Dios quien hará que su espíritu se mueva a través de usted. El propósito de dedicarle tanto tiempo a este tema es que usted pueda tener paz, que usted pueda estar convencida de que está haciendo lo que Dios establece en su palabra. Que no se deje perturbar por los que se oponen. Usted siga adelante, manténgase firme, pues cada quien va a recibir la recompensa por el trabajo que realice. Los que se oponen, siempre los tendréis. Los que no quieran entender, siempre los va a ver. Pero quiero dejar bien claro, nuestra posición como iglesia es que creemos que Dios usa tanto a la mujer como al hombre para hacer la obra del ministerio. En la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico seguiremos designando mujeres en función de liderazgo cada vez que sea necesario para hacer la obra de evangelista, para llevar el evangelio de Dios y el evangelio de su Hijo Jesucristo a donde sea necesario. Creemos en el ministerio femenino, confiando en Dios, que Dios dará testimonio de su palabra. Y permítame decirle, aún no he terminado.
El próximo domingo vamos a volver a hablar de las mujeres. Seguiremos hablando de la mujer usada por Dios. Vamos a orar. Soberano Señor, gracias te doy. Gracias porque tú eres bueno, infinitamente bueno, el único bueno. Te alabo, te glorifico, te exalto porque si vemos lo que éramos antes de conocerte y a dónde nos has llevado y cómo quieres usar